Bienvenidos. Nos encontramos hoy con Craig Deer, que es experto en relaciones internacionales, doctor por la Universidad Johns Hopkins y que tiene una gran experiencia también militar y fue asesor del presidente en cuestiones de seguridad, pues para hablar sobre cuestiones relacionadas con América Latina y los principales desafíos que experimenta de cara al futuro. Entonces, doctor Craig, una de las cosas que a usted también le gusta investigar o estudiar es la relación entre los militares y la sociedad civil en América Latina. ¿Cuál cree que fue, si puedo hacer un resumen, sé que es una cuestión muy compleja, pero un pequeño resumen sobre cuál fue esa historia a lo largo, desde la independencia de los países de América Latina, cuál fue la relación entre el estamento militar y la sociedad civil? Dani, tenemos apenas un par de minutos para esta pregunta. Se presta para varias horas. Sé que es muy difícil, perdóneme. Muy brevemente, me parece que hay que notar que en gran parte los próceres, los fundadores de la mayoría de los países de la región, pues fueron militares o españoles o- o criollos, pero fueron militares. Entonces hubo una gran influencia militar durante el siglo XIX, si bien es cierto que ya existía cuando controlaba España. Se va después de las guerras de independencia del 1810 a 1820, por ahí, depende del país. eh, pero las Fuerzas Armadas siguen jugando un rol importante y en gran parte porque es una institución con jerarquía, con capacidad, con disciplina, mientras que los estados se estaban formando y los sistemas políticos, pues lo platicamos en otra ocasión, ¿no? Los sistemas políticos, los sistemas de justicia que estaban en vías de desarrollo, pues no encontraban su lugar. Los militares ya estaban establecidos. Entonces jugaron un rol importante en los sistemas políticos de la mayoría de los países de la región. Em, vari- Varía de país en país, pero hay un cambio interesante e importante, me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, con la gradual implementación del desarrollo de lo que se viene a denominar una doctrina de seguridad nacional, que, que quizás empezó con o Brasil o Argentina en los años 50, 60. Dicho sea de paso, el caso guatemalteco es interesante. Antes de que se desarrolle esa doctrina, Guatemala sufre de un golpe de Estado facilitado, sino dirigido por la CIA en 54, y, pero, pero ya con gobiernos militares y luego hay democracia, vuelven los militares. Cada país tiene sus matices, pero quizás un militarismo, una militarización 2.0 durante la Guerra Fría, eh, y es distinta en el sentido de que ahora Estados Unidos está jugando un rol más importante por la Guerra Fría, por preocupación con la posible expansión ideológica y geopolítica de la Unión Soviética. Estados Unidos sí presta atención en la región, apoya en algunos casos de manera más directa, en algunos casos de manera más indirecta, pero acepta los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Chile. Es mucho más fácil hablar de los que no eran dictaduras militares en algún momento. Hay casos como el venezolano, el colombiano, en donde hay gobiernos civiles, pero el rol militar sigue siendo un rol muy importante. Em, Todo eso, a mi juicio, empieza a disminuir por varias razones en los años 70, 80, en algunos casos por influencia estadounidense, el rol del presidente Carter con su enfoque en derechos humanos, el caso chileno con el general Pinochet, por ejemplo,
pero también por sus propias cuentas vemos una ola de redemocratización, Argentina, Brasil, Chile, a través de la región, que afortunadamente desde entonces hemos visto una disminución de las Fuerzas Armadas jugando un rol importante en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, volviendo a una conversación previa, por cuestiones de inseguridad que hemos visto a través de la región, relacionado a la cuestión de crimen organizado transnacional, que supera la capacidad de las fuerzas de orden público, de las policías. Hay que reconocer que en muchos países no tenemos una Guardia Nacional como la española, una gendarmería como la francesa. El caso quizás más cercano podría ser los carabineros de Chile, pero en muchos casos no hay, las fuerzas armadas tienen que intervenir no por decisión propia, sino porque los políticos les dan la tarea. Entonces sí vemos una creciente militarización. El caso de México quizás es el más llamativo. Las fuerzas armadas no piden la misión, pero como decía algún ministro hace muchos años, si la casa está en llamas y no tenemos bomberos, pues hay que utilizar a alguna fuerza, y esta fuerza tiene capacidad logística, tiene disciplina y puede ayudar en el corto plazo. Así que dejámoslo ahí, pero hay mucha tela de cortar. Pero claro que es muy interesante esto que apunto últimamente, que un problema pues sería que a lo mejor debido a la carencia de recursos, algunos estados le piden al ejército que se ocupe de funciones que deberían ser funciones de policía, que no son exactamente funciones estrictamente militares. Y eso puede tener consecuencias también, a lo mejor a largo plazo, aunque a corto plazo pues se pueda entender que tengan que intervenir. Se puede entender en el corto plazo, pero no, volviendo al caso mexicano, que después de varios sexenios, creo que en un primer momento lo intentó Fox, luego Calderón, luego Peña Nieto, cada uno a su estilo de fortalecer o de crear una policía a nivel nacional para tratar estos temas. Ninguno tuvo éxito. Entonces, las Fuerzas Armadas que venían con este rol previo, ahora en la administración del presidente López Obrador, con su política de abrazos no balazos, le ha dado muchas más tareas a las Fuerzas Armadas, lo que yo llamo una militarización a la AMLO, que ha sido aún peor que las militarizaciones previas. Pues muchísimas gracias, doctor Kreb, sobre todo por esta pregunta complicada donde hay que resumir una historia muy compleja y muy larga pues en muy poco tiempo, y lo hizo de una forma magistral. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente.